Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a un nuevo podcast, La Torá en el Jardín. Y hoy me encuentro nuevamente con mi amigo Joshua Mendoza de la Escuela de Alejandría. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema, bueno, yo no, Joshua va a exponer sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar de los sacerdocios en el antiguo cercano Oriente. Vamos a ver las particularidades de estos sacerdocios que habían en esa época y también las comparaciones con los sacerdocios que existen dentro de la Biblia. Así que gracias a Joshua por aceptar la invitación para hablar de este tema que es bastante interesante. Un saludo, Andrés, gracias de verdad. Shalom a ti y a tu audiencia. Qué honor. Bueno, como siempre, yo sé que ya soy parte de la casa. Siempre, cada cierto tiempo, me pides por ahí un saludo para volver. Y lo bueno es que casi siempre te dispongo del tiempo. Eso fue algo bastante inesperado, pero me alegra mucho el hecho de que podamos sacar el, el tiempo para hablar de temas interesantes. Este tema es un poco irónico porque algunos dirían que no el área de Joshua es divinidad, que tiene que ver eso con sacerdocio, ¿no? La verdad es que está estrechamente relacionado y por eso es que Muy precisamente dije relacionado. mucho, porque quizá algunas personas no lo sepan, pero el rol del sacerdote dista bastante de lo que hoy en día entendemos como un sacerdote, ¿no? Hay una serie de Sí, elementos, por cierto, que quiero señalar importantes. Hemos convertido, sobre todo dentro del mundo cristiano, el sacerdocio en una especie de función clerical, es decir, es una de las funciones más prominentes dentro del clérigo, específicamente dentro del rito católico romano, donde obviamente el sacerdote pues se le relaciona con aquel que se encarga de toda la liturgia de la Iglesia Católica dentro del templo. En efecto, estamos hablando de pues la consagración de la hostia, la entrega a las personas, la prédica, entre otras, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, es casi que lo mismo que un pastor, solo que sin el turbante y sin todo ese foco de adornos, ¿no? Bueno, sí, pero sí me atrevo a defender un poco, sobre todo lo que es el rito romano y el rito oriental, porque hoy en día incluso la Iglesia Ortodoxa y obviamente la Iglesia Católica mantiene el rol del sacerdote que se encarga específicamente de ser quien guía la liturgia dentro del templo, ¿no? Dentro del lugar de reunión, la iglesia. ¿Okay? Pasa que a mí no me gusta usar iglesia en un sentido tan estructural. La iglesia no es tanto un concepto estructural, pero bueno, creo que ustedes me entienden. Lo que nosotros hoy día llamamos iglesia, que es el templo donde la gente se reúne, pues el sacerdote es el que dirige la liturgia ahí adentro. Ok, ¿qué podemos rescatar de eso en comparación con la Biblia y su contexto? Y por cierto, aprovecho de señalar que a partir de la semana del 4 de marzo vamos a tener la Semana de la Mujer en el contexto bíblico, en la Escuela de Alejandría, donde precisamente una de las invitadas, si mal no recuerdo, el viernes 7 de marzo, va a estar hablando precisamente de Sara, un estudio crítico e histórico crítico del perfil de la matriarca Sara. Y es interesante porque uno de los textos que sé que esta persona ha estado estudiando es un libro que yo tengo, que es este. Y algunos dirán, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sara la sacerdotisa. Sara the Priestess, la primera matriarca del Génesis. Este es un libro de Teubal Sabina. Ella es una autora latinoamericana y es interesantísimo todo lo que ella habla aquí. De hecho, es parte de una de las cosas que, bueno, varias de las cosas que voy a explicar, ¿no? Sí, quizás les sorprenda a más de una persona, pero sí hay sacerdotisas en la Biblia. Y sí hay sacerdotisas. O sea, el contexto del Antiguo Cercano Oriente existen las sacerdotisas. Lamentablemente hoy entendemos solamente al sacerdote como el varón, pero no, hay sacerdotisas. ¿Okay? bueno, y está interesante lo último que está mencionando. Después, si quieres, al final dejas un poco más específico sobre lo que acabas de mencionar. Y después yo dejo los links en la descripción del video. Hablar de todo el tema de los sacerdotes o las sacerdotisas sagradas también que están en la Biblia, porque están mencionadas de alguna forma. Es una figura importante en todo el proceso. Y por lo demás, siempre Joshua esta es tu casa, siempre ya está estable acá, así que no hay ningún problema. Así que sin más rodeos, pensemos,
qué es esto de los sacerdocios o la Kehunah en hebreo del cercano Antiguo Oriente, cómo se desarrollaba y qué figuras podemos encontrar en la antigüedad en comparación también con la Biblia. Bueno, me gustaría, si suponiendo que lo tengas al tanto y si no, igualito lo puedes ir buscando, me gustaría si puedes encontrar dos pasajes particulares de la Biblia que nos pueden ser muy importantes porque los podemos comparar dentro del judaísmo al segundo templo, porque ahí el paradigma cambia considerablemente, y por supuesto dentro de la Biblia. Uno es Génesis 18, ¿ok? Ya que vamos a hablar de Sara, Génesis 18 es un pasaje muy importante. Y otro es el pasaje de Tamar, la nuera de Judá. De seguro sabes a qué texto me refiero, que ella se viste de consagrada. Ahorita voy a explicar por qué esa es la palabra que debería entenderse ahí en el hebreo. Tú lo sabes perfectamente, pero bueno, esos dos pasajes del Génesis. Y si es posible, bueno, no, realmente voy a hablar un poquito más general del tema de Levítico, ¿no? Pero cayendo un poco en cuenta antes de entrar allí, ¿qué es un sacerdote en el antiguo cercano oriente? En palabras bastante simples, un sacerdote es un eh, servidor, en efecto, es un servidor, pero a su vez también es el que se encarga de dirigir los ritos y la liturgia dentro de los templos cananeos y dentro de pues, los ritos que se están llevando a cabo en el antiguo cercano oriente, porque eso también incluye a los hititas, a los habitantes de Mesopotamia, a los egipcios, o sea, sacerdotes hay por todo en el antiguo cercano oriente. El detalle está en que algunos dirían, bueno, técnicamente es la misma función del sacerdote hoy en día, sí y no. Hay una serie de elementos que cambian considerablemente, sobre todo considerando que el sacerdote hoy en día no tiene las responsabilidades que sí tiene el sacerdote bíblico y de su contexto. ¿Qué es un sacerdote en el antiguo cercano oriente? Bueno, básicamente es una persona que se encarga de mediar entre la devoción directa a la deidad, que en este caso está representada en una estatua, vamos a suponer, está la estatua allí en el altar, en el espacio dispuesto dentro de los templos, ¿no? Lo que por lo menos en la Biblia se le llama el lugar santísimo, ¿no? El lugar donde se supone está el arca en el primer templo de Salomón, ese espectro allí dentro donde se manifiesta la presencia física de Dios. Bueno, en otros templos, estoy hablando templos hititas, templos anatolios, bueno, existe una estatua o varias estatuas de los dioses. De hecho, se infiere por el libro del profeta Ezequiel que llegaron a haber otras estatuas de dioses en el mismo templo salomónico, ¿no? Pero esa es una discusión en la que no me voy a meter, tiene que ver más con las devociones o la adoración antigua de Israel y también un poco con el espectro anicónico. Estamos hablando de si Israel tuvo o no tuvo una estatua de Yahvé, esa no es la discusión hoy. El detalle está en que tenemos al sacerdote, ok, el cual por cierto, estamos aquí conectados, les quiero mostrar una imagen. Un segundo. A ver. ¿Okay? Les quiero mostrar una imagen para que más o menos se hagan una gráfica de lo que estoy tratando de representarles, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien, perfecto. Esta imagen espero que se vea bien, ¿no? Ella es lo suficientemente grande para entenderla. ¿Ok? Un segundo. Se está cargando. Bueno, nada, mientras se carga para que no se me vaya la señal. El sacerdote es aquel que se encarga de manejar y controlar la liturgia, pero la liturgia tiene una serie de elementos importantes, tanto de parte del sacerdote como de parte de los que están allí para servir. De hecho, quizá, no sé cuántas personas de la audiencia, en el momento que estemos viendo el video, en la audiencia algunos se hagan una idea, han visto la película Troya. ¿Ok? La película Troya, que es con Brad Pitt. Esta película muestra una escena en la que hay un templo en las afueras de la ciudad, se entiende Troya o Ilión, como se le llama en los poemas homéricos. Es una ciudad en la que evidentemente está la fortificación y están los templos. Usualmente los templos están adentro de la ciudad en un montículo o monte, algo muy parecido al caso de Jerusalén. La parte más alta de Jerusalén es donde estaba el templo y eso tiene todo el sentido del mundo considerando que los dioses viven en las montañas. Entonces, obviamente, es en la parte alta en la que habita el Dios. ¿Se entiende? El templo es la casa del Dios. Lo mismo sucede en Canaán cuando se habla de que el lugar donde se decide construir el templo del dios Balú
o Baal es el monte Safón o Zapanú, que es el monte del norte, es una montaña, ¿no? Y también se entiende el templo cósmico de Yahvé está en una montaña, es Sion, Sinaí, Oreb, es una montaña. Entonces, ya por ahí nos vamos asociando un poco con el espectro de más o menos cómo están constituidas las ciudades. Si hablamos de la antigua capital de los hititas, Hattusa, nos encontraremos que en las reconstrucciones que se hacen de dicha ciudad, el templo estaría en el montículo más alto. Bueno, en Troya, si uno le presta atención a la película, se nota que el templo donde se meten los mirmidones de Aquiles es alto, está en un lugar alto. Es un templo dedicado al dios Apolo, ¿no? Que es el dios Sol en, en el poema homérico y se entiende también en el antiguo contexto del antiguo cercano oriente. Es un sol muy común, es un dios muy común, el dios solar. Perfecto. Si le prestan atención los que puedan ver la película hoy o mañana o los siguientes días y ven y detallan el templo, se van a dar cuenta que dentro del templo hay un grupo de sacerdotes que queman incienso, ofrecen sacrificios y le limpian, visten y alimentan las estatuas de los dioses. ¿Ok? Básicamente eso es parte de las funciones obligatorias de un sacerdote. Un sacerdote se encarga básicamente del funcionamiento del templo, pero el funcionamiento del templo no se queda en meramente la liturgia del domingo. Es el que la gente piensa puntualmente cuando lo compara con el sacerdote católico, que el sacerdote católico es algo así como una especie de pastor que solamente tiene relación con el templo el día que la gente se reúne. En realidad los templos en la antigüedad no eran tan concurridos. Estamos hablando de que los que más que nada vivían dentro del templo eran los sacerdotes, y esto es muy importante. Cuando Jesús habla de moradas, que dice, e iré a hacer moradas para ustedes en los cielos, Jesús está tomando en cuenta el templo, o sea, la idea gráfica que Jesús tiene en la cabeza es el templo cósmico de Yahvé, que tiene un reflejo en el templo de Salomón. Y el templo de Salomón tenía habitaciones. Es decir, porque los sacerdotes viven ahí directamente, viven ahí, ellos no viven en la ciudad, ellos viven en el templo. De ahí precisamente que se habla en la Biblia de un granero, el alfolí, un granero donde hay comida para los pobres, para las viudas y para los sacerdotes. Hay una parte que compete a los sacerdotes, un diezmo de las tierras, los terratenientes, tiene que ver con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos trabajan dentro del templo, viven dentro del templo y lo que se encargan es de mantener el templo en todos los elementos que hagan falta dentro del templo. ¿Ok? Entonces, ya por aquí creo que nos vamos familiarizando un poco con la idea de qué es un sacerdote. Ahora, ¿por qué esto debería llamarnos la atención? Porque más de uno me podría decir, bueno, yo soy, ok, simple, pues sí, se cargan de mantener el templo, son los trabajadores del templo, pero ¿por qué eso es relevante? Porque el correcto funcionamiento del templo garantizaba de alguna manera, estamos hablando dentro de los rituales mágicos, el poder divino, la influencia del Dios, la seguridad, protección y funcionamiento del resto de la nación. ¿Por qué? Porque estos servidores no se entendían a ellos mismos como servidores del templo, ellos se entendían como los siervos del Dios. Es decir, si dentro del templo hay una deidad, un ejemplo, otro ejemplo gráfico, Hércules, la deidad Zeus, hay un templo ahí donde está Zeus, que es la enorme estatua ahí, está Hércules habla con la estatua, que la estatua cobra vida, eso es una idea antigua, ellos piensan que de hecho el dios vive dentro de la estatua, el dios del cuerpo de la estatua, perdón, el cuerpo del dios es la estatua, es una conexión directa. La estatua necesita atención, esa atención es real, necesita alimento, necesita bañarse, hay casos en donde se limpian las estatuas, se les ungen, se les echan aromáticos, se les echan incienso, óleos, de ahí es interesante la comparación, por ejemplo, de los evangelios cuando se habla de Jesús. De hecho, yo hablo en mi seminario del Dios bíblico, del Dios moderno, y de hecho de eso habla la doctora Francesca Stratocopoulou cuando ella habla precisamente de los pies de Dios. ¿Por qué María unge los pies de Jesús y le echa cabello? Está simulando el servicio de una sacerdotisa a un ídolo, está reconociéndolo a ese nivel de devoción de este es mi Dios, este es mi ídolo, y por eso es que precisamente Jesús habla de ese incidente como un incidente que será recordado por el nivel de intimidad que se refleja, porque se asocia con los ritos que evidentemente se hacen con los templos, con las mujeres dentro de los templos. También el hecho de lavar los pies, porque obviamente dentro de un templo eso es territorio sagrado, ahí no entra cualquier persona. Es algo que de hecho se entiende muy bien tanto con Josué como con Moisés cuando Dios le dice, mira, estás en mi montaña, quítate las sandalias. ¿Ok? No puedes entrar aquí, pues este es territorio sagrado, este es territorio santo. La misma idea está dentro del templo. ¿Quiénes pueden estar aquí? Los sacerdotes.
¿Por qué los sacerdotes pueden estar dentro del templo? No solo porque son los siervos que se encargan de la manutención del templo, sino porque ellos también se encargan de comunicar una serie de intenciones de la divinidad con el resto del pueblo. Aquí es donde entra el rol del sumo sacerdote y por qué es tan relevante en la narrativa bíblica. Claro, pues muchos de nosotros diríamos, uy, pero esto es bastante extraño considerando el hecho de que bíblicamente el sumo sacerdote es el que tiene acceso directo a la presencia de Yahvé. Y no sé por qué por mucho tiempo la gente piensa que el sumo sacerdote es casi que una persona que se encarga de matar animales una vez al año y ya, y listo. Y desaparece y el resto del año está de vacaciones, por aquí, por allá. No, de hecho, la Biblia habla mucho del constante sacrificio. ¿Por qué el constante sacrificio? Porque se entiende que el sumo sacerdote tiene que estar constantemente sacrificando animales. La pregunta graciosa, por lo menos una de las propuestas que hace Andreas Wörner, él es el autor de este libro, El cuerpo de Dios, y a su vez también la doctora Francesca cita una idea muy parecida, está este concepto de el Dios come, el Dios se alimenta. ¿Será que cuando se habla en la Biblia de que se le ofrece un holocausto a Yahvé y él lo consume es porque gusta de esa comida, le gusta la carne, pues le gusta un buen filete de cordero? Podríamos pensarlo muy antropomórficamente de esa manera, pero sí, cuando uno se va, por ejemplo, a los mitos mesopotámicos, es bastante interesante, por ejemplo, en la epopeya de Atrahasis, aquellos que les interese leer esta epopeya, Atrahasis ofrece un holocausto después del diluvio y los dioses se sienten bien de oler eso porque es comida, porque dice que ellos no habían comido los dioses, estaban transíos de hambre, porque comen, los dioses comen en el antiguo cercano oriente. Esto también implica uno de los casos más interesantes que es el mito de Dani Ilu. Quiero leer el mito de Dani Ilu, pero también quiero leer el mito de los dioses hermosos. Lo vamos a leer los dos, son mitos muy famosos de Ugarit. ¿Por qué son interesantes? Porque los dos hablan de dos enfoques del sacerdocio. Sacerdocio en este caso masculino, porque es Dani Ilu el que está ejerciendo el rol, y es interesante porque Dani Ilu también es un rey. Vemos el rol de rey y sacerdote que se asocia mucho con Melquisedec dentro de la Biblia. Es interesante que Melquisedec ofrece específicamente comida, como si está relacionado directamente con su función tener que traer comida. Pero sí, vamos a leer eso. No sé si tengo la opción de compartir pantalla a Andresito. No se ha cargado nada todavía. Voy, ya voy acá a compartir. Vamos a ver. Si no, cualquier cosa, tomo el libro que lo tengo ahí atrás y lo puedo leer directamente. Pero acá me interesa leer el libro perdón, leer también se le conoce como la epopeya de Al-Had, que es el hijo de Danilu. Al-Hatú, creo que es como lo llama Gregorio del Olmo. Sí, Al-Hatú. Epopeya de Al-Hatú, el texto y versión, página 365. Aquí está, perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Me escucha? ¿Me siguen escuchando, no? Sí, sí, no sé si te va la señal a ti ¿Me o a mí escuchan? un poco. Perfecto. Y, Ahí está. y se ve. Sí, sí, ¿Y se ve? sí, sí, sí se ve. Necesito saber si se ve lo que tengo en la pantalla. Me avisan. Sí, 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 si quieres le puedo dar un poquito más de zoom si que quieres, pero yo lo veo. De todas formas, las personas después cuando vean el video pueden agrandar también su pantalla. Ok, no pasa nada. Bueno, aquí estoy en el texto y versión de lo que es el documento KTU. Esta es la nomenclatura de Ugarit, de las tablillas de Ugarit, de 1.24. Ok, estamos hablando una de las tablillas principales y aquí tenemos pues parte del mito de Akhatú. No lo voy a leer completo, pero más o menos un resumen breve, sin hacer mucho spoiler del mito, es que Dani Ilu, por cierto, él aparece en la Biblia, él aparece en el libro de Ezequiel dos o tres veces. Se habla de Dani Ilu, bueno, en la Biblia lo llama Daniel, no Daniel, cuidado, Daniel no, tienen la misma raíz, las dos palabras son básicamente la misma, pero Daniel es la palabra que aparece en el hebreo, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 28 aparece, donde dice, tú eres más sabio que Daniel. No está hablando de Daniel el profeta, cuidado, está hablando de este personaje, aquí, acá en Ugarit se le llama Daniilu, es la misma palabra, Daniel y Daniilu significa mi Dios es juez, ¿ok?
o bueno, de la palabra Dan es juzgar. Y en este caso, la misma palabra de la tribu de Dan, juzgar. Dios juzgó. En este caso, Dani Ilu es mi juez, o Ilu juzga. Y en el caso de Dan, él en la Biblia, el mismo significado. Dios juzga. ¿Ok? Pero en este caso no es Ilu, sino Dios. ¿Se entiende? Ya ve. Entonces, aunque obviamente si el nombre puede tratarse del mismo personaje, no está pensando en Yahvé, por lo menos no en su título, pero sí se entiende lo que quiero decir, que es la misma persona. Texto y versión. Dice así. Esta es la traducción del doctor Gregorio del Olmo Lete, ese libro amarillo que ven ahí atrás mío. Dice así. Voy a cantar a Nikalu Ibu, la de Harhabu, rey de la fruta del verano, de Harhabu, rey de la época de las nupcias, cuando al declinar Sapsu y Arju estrecha y abraza, a la que dará a luz con la ayuda de Kotaratu. No, aquí vemos que la invocación es una invocación de los dioses por una cuestión de fertilidad. ¿Por qué? Porque de eso va a ir parte del mito. Esta parte creo que no es importante mencionarla, vamos a la siguiente página que es mucho más relevante. Ya va, un segundo. Ah, mira, cerca, listo. Okay. Aquí solo bajo un par de paginitas y ya estamos en el mito. Perfecto. Sí, no sé por qué al darle ahí el botón. Se supone que me tenía que llevar al mito, pero los PDF no. Bueno, a mí no me gustan los PDF, siempre se lo he dicho a la gente, no soy de PDF, porque los PDF tienen ese problema. Rito de incubatio, ¿no? Y aquí sí estamos donde quería estar, ¿no? Es en realidad el KTU 117, columna 1. Esto es lo que estamos leyendo, tablilla. Esta es la tablilla para los que quieran saberlo. Hay una laguna como de 10 líneas que no se puede reconstruir, por lo tanto brincamos a la laguna número 11, que es de donde empieza el mito, donde oficialmente lo tenemos. Dice así, rito de incubatio. Es un rito eh, que que está relacionado directamente al contexto de la función de Daniilu, ¿no? Que está precisamente al servicio de los dioses como sacerdote. Ah, claro, ¿de qué va el mito? El mito va de que Daniilu, un rey y sacerdote ugarítico, no puede tener hijos, no tiene hijos. Él es infértil, igual que lo que es el caso de, bueno, infértil, su esposa, él no tienen hijos, como es el caso de los padres de Sansón, Manoah, como es el caso de Sara y Abraham, ok. ¿Qué sucede? Ellos siguen sirviendo delante de los dioses, se entiende, en el templo, con los ritos que corresponden. Disculpa, con los ritos que corresponden a su liturgia. Es evidente, dentro del contexto del mito, que Dani Ilu finalmente es escuchado por los dioses y el dios El, que es un dios de la fertilidad, igual que Baal, le conceden el hijo que se conocería como Al-Hat o Al-Hatu, como lo llama esta versión. Entonces, esa parte pues genera una serie de acontecimientos que no son relevantes para esta discusión de hoy, así que no voy a perder el tiempo en ello. Lo que voy a señalarles, lo que dice este texto, dice así. Entonces Daniilu, el Rapai, inmediatamente el prócer Harmaní, revestido, revestido a los dioses alimentó, revestido dio de beber a los santos, se quitó su atuendo, se echó encima y se acostó, se quitó su veste y se echó a dormir. Pasó un día y otro, revestido a los dioses Daniilu, revestido a los dioses alimentó, revestido dio de beber a los santos. Un tercer y cuarto día pasó, revestido a los dioses Daniilu, revestido a los dioses alimentó, revestido dio de beber a los santos. Este texto ya es más que suficiente, es el comienzo del mito, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que este rey y sacerdote está en el templo delante de las estatuas de los dioses dándoles comida. Eso es lo que está pasando. Claro, algunos dirían aquí ya va, pero dice que los alimentó, que dio de beber a ellos. Eso son estatuas como comen. Para la mentalidad del antiguo cercano oriente no son solamente estatuas, están vivas. Estas estatuas tienen al dios dentro, están poseídas por el dios, por lo tanto literalmente está alimentando y sirviendo a los dioses. Esto es evidente que no está ocurriendo en el cielo. ¿Ok? Eso por un lado es relevante. No está ocurriendo en el cielo. Es un sacerdocio natural aquí abajo en la tierra donde evidentemente no se le está alimentando de forma directa a los dioses. De hecho, más adelante, él sufre una teofanía, se le aparece el dios y le dice que le va a conceder un hijo. Más adelante, entonces me dirá, ya va, pero si aquí está dando de comer a los dioses, ¿cómo es que se le aparece el dios? Bueno, se le aparece porque el dios físicamente no está ahí, está a través de la estatua. Ese es un concepto importante de idolatría. ¿De qué trata los ídolos? Y por eso que la Biblia se burla en ese sentido. Dice, tienen orejas y no oyen, tienes ojos y no ven. Pero dice, tú crees que esa estatua está viva. Pero no está viva, es una estatua. Mas la Biblia no niega a los dioses detrás de la estatua. No niega que existen los seres espirituales que están allí. Lo que es que no es la estatua. La estatua no. El mundo antiguo tendía
a hipostasiar tanto el ídolo que finalmente pensaba que de hecho el ídolo era literalmente el dios. Es decir, literalmente. Y de hecho hay varios mitos que siguen esa idea. Está el famoso mito de la epopeya de Isra o Edra. Bueno, entonces con este texto, ¿qué entendemos? Una de las funciones propias de los sacerdotes en el antiguo cercano oriente es alimentar, dar de comer a los dioses. Algunos me dirían, bueno, pero acá estamos leyendo solo un mito. ¿Cómo sabemos que eso es en efecto así? Perfecto. Dejo de compartir un momento. Voy a dejar de compartir. Me voy acá de vuelta a la sala. Señalé, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, estamos ok. Prestando atención. Ok, se me escucha. Perfecto. Perfecto. Bien. Aquí voy a leer el contexto de la escritura, esto es de Bril, volumen 1, donde vamos a leer la consagración de los sacerdotes. Vamos a irnos acá a ver. De hecho, aquí también está la epopeya de Al-Had. Aquí también está en inglés, pero no importa porque mientras la leo la puedo explicar. Y de hecho tiene notas. Sería interesante leer un par de notas de ella. Pero antes de eso quiero irme a la consagración de los sacerdotes. Instrucciones a los sacerdotes y oficiales del templo. Fíjate cómo los llama. Esto es tablilla 1.83 de las composiciones canónicas hititas. Qué interesante, porque para irme rapidito ahí, quiero leer este libro, que es Rituales hititas entre la magia y el culto de Juan Manuel González Salazar. Por cierto, yo compré recientemente el de mitos hititas, ya tengo la colección completa y también tengo leyes y historia de los hititas. Y vamos a irnos al ritual de consagración del templo. Bien. Hay algunos festivales que enseñan esa idea, ¿no? Un segundo. Algo que detesto de estos libros, lo tengo que confesar, a diferencia de los textos en inglés, que el índice no sé por qué tiene que estar al final. Pero bueno, voy acá. Okay. Ok. A ver. Dice así. Ritual de Anmihata, Tubil y Mati para la purificación y resacralización de un lugar sagrado, es decir, para la limpieza de un lugar sagrado. Se entiende el lugar sagrado templo, un lugar donde van a ver los dioses, eso es lógico. ¿Ok? Lugar sagrado, cuando uno habla de secret space, así se le llama este motivo en inglés, está haciendo referencia generalmente a donde se hacen rituales porque ahí habrá una deidad o deidades y tiene que ser santificado el lugar. Es una cantidad de ritos que van de esa línea. ¿Ok? Ya va. Se presiona parte de manipulación. Ok. Vámonos acá al texto. Dice así. Así, Amirhatna, Tubil y Mati, sacerdotes, Purapsi, del territorio de la localidad de Kumami, hablan. Si alguien deposita iti en un templo, en un lugar sagrado, o bien alguien comete cualquier sacrilegio, en este lugar, este es su ritual purificatorio. También esto es interesante porque el mismo ritual no solo se usa para santificar un lugar, para la preparación de algún tipo de rito, sino que se hace un rito por si el lugar ha sido maldito. ¿Ok? Que eso es algo que también es muy común. Aquí vamos a entrar un poco en la segunda función de los sacerdotes. ¿Sí? Son tres funciones particulares la de los sacerdotes que se pudiesen resumir, porque hay muchas. Pero particularmente la primera es esa, alimentar a los dioses. Ya vimos un mito donde el trabajo de Dani Ilu es alimentar las estatuas de los dioses. Eso incluye una serie de servicios extra que ya vamos a ver ahorita en la preparación de los documentos hititas. ¿Por qué los hititas? Porque ellos dejaron bastante material de cómo manejaban estos ritos. Es muy interesante. Pero dice así, viértete un poco de aceite fino aromático en un recipiente gal. Luego toma un pan fino, un recipiente kut de vino y un tarpalá de lana roja. ¿No? Obviamente las palabras que no están traducidas es porque no se sabe qué son. Entonces, un sacerdote trae dos ritones de la divinidad desde el templo y los lleva al exterior. Dispone también el pan fino, el recipiente kut de vino, el aceite fino aromático y la lana roja. Se pone en camino y parte el pan fino frente a la imagen de la divinidad solar. Entonces lo desmenuza, esparce las migas delante de la divinidad solar y hace una libación de vino.
qué interesante este punto. Fíjense, dos elementos que podemos ver acá en el rito, comida y la divinidad. La divinidad está ahí. Fíjense que habla de bebida, vino, y habla del pan. ¿De dónde se sale? ¿De dónde se saca este pan? Hay una cuestión lógica. ¿Qué pan es? Es el pan consagrado a los dioses. En la Biblia está la misma idea. Hay un pan consagrado a los dioses. Es el pan que está en el lugar santo. Que de Y hecho no David solo el pan, comió de ese no pan. solo, sí, no solo el pan, está mencionando la lana roja o la lana carmesí también, que está mencionada en la Biblia, y el aceite fino, que es el aceite de oliva, básicamente. Y claro, que por cierto, el tema del aroma tiene un sentido muy lógico. ¿Por qué hay incienso en un templo? Algunos dirían esta idea de no, incienso, qué horrible, ¿por qué se le prenden incienso a las estatuas? Porque las estatuas huelen, tienen nariz, huelen incienso, les gusta el aroma. El incienso aromatiza, hace que el lugar huela bien. Imagínate vivir en una casa donde tienes un poco de gente a tu servicio y nadie le pone un aromatizante para que el lugar esté óptimo para oler. Pero además de eso, hay un concepto muy interesante detrás del incienso, que es el humo que genera el incienso. Algo que explica la doctora Francesca, y de hecho se entiende en varios ritos acá con respecto a los egipcios, es que los sacerdotes protegían a las personas de la visión directa de la divinidad con humo, para que el humo de alguna forma empañara el reflejo, la faz de la divinidad y no afectara al receptor. ¿Qué sucede con los ángeles muchas veces dentro de la literatura bíblica? Que por cierto, los ángeles son sacerdotes celestiales de Dios. ¿Qué es lo que le sucede a las personas cuando ven un ángel? Se sufren un desmayo, caen al suelo, les afecta algo que emiten los ángeles, que es una especie de luz. La Biblia lo llama Kabod, la gloria. Ahora, lo interesante de este concepto es que los antiguos mesopotámicos llamaban a esto Melamú. Melamú es esta luz que emiten los dioses, que es una especie de aura divina que está allí, que le hace daño a las personas, a los no divinos. Eso lo tienen solamente los divinos y depende. Hay dioses que tienen más o menos Melamú. Por ejemplo, Marduk dice que tiene 10 Melamú. Hay otras que dicen que tiene 7. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el brillo es más intenso y que mientras más expuesto estés a eso, te puede afectar. Fíjate el caso de Isaías. De Isaías habla de un humo que tapaba todo el templo, pero que él estaba alrededor de los serafines, y los serafines, que se entiende, están más cerca de Dios. Ellos se tapan de ver esta gloria de Dios. Él puede hacer daño, imagínate. Bueno, el sumo sacerdote o el Kohen Gadol, el día de Yom Kippur, tenía que estar envuelto en el humo del incensario para que no fuera, en este caso, cegado o entrara con un temor pavoroso que no dejara hacer el servicio. Pero tenía que entrar envuelto en el humo del incensario, que está escrito literalmente así, básicamente lo que está mencionando. Al Claro, lugar claro. Y santísimo. fíjate una cosa interesante de ese principio en el Nuevo Testamento, que es bastante directo. En el Nuevo Testamento se habla de nosotros, los cristianos, en dos términos. Bueno, se habla en realidad de cuatro términos. Cuando hable del sacerdocio vamos a entrar en el segundo. Nosotros somos sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes en el punto de vista del Nuevo Testamento porque somos parte del templo de Yahvé, o sea, el templo cósmico. Ok. Ahora, lo interesante, sin meterme tan allá, es que los cristianos también somos comparados con el aroma que Dios siente y al mismo tiempo somos la razón del aroma. ¿Por qué esta comparación? Nosotros somos un sacrificio delante de Dios, lo dice, el cristiano es un sacrificio, nuestra vida se presenta como un sacrificio que está delante de Dios, pero hay otra parte de la narrativa bíblica en el Nuevo Testamento que habla de nosotros como un aroma grato. ¿Y esto por qué es interesante? Porque cuando uno llega al libro de Apocalipsis, se da cuenta en los primeros capítulos que se describe este templo cósmico al que accede Juan a partir del capítulo 4, y Juan ve toda la liturgia de los ángeles. Quizá no tan descarada. Hay algunos ángeles que nos cuesta un poco entender qué son. Pareciera que fueran sacerdotes, que son los 24 ancianos, están delante de Dios, pero Juan accede directamente a la presencia de Dios. Es interesante que delante del trono de Dios, si hay fuego y si hay una especie de humo, se entiende que son los 7 espíritus de Dios, que está ahí, el candelabro está frente al trono, dicen delante del trono. ¿Por qué tiene que estar delante del trono? Porque obviamente entre Juan y la misma esencia de Dios tiene que haber un freno, algo que tú dices, oye, cuidado, no llegues más allá, te puede hacer daño, estás viendo a Dios. Pero aquí hay como este espejo de fuego y humo que se entiende por el candelabro que está ahí enfrente. Y de hecho, cuando Juan ve a Jesús en principio también en la isla de Patmos, que lo ve vestido como un sacerdote, aún lo ve en medio de 7 candelabros. Entonces se nota cómo no está tan directamente, Juan está tan cerca de esta gloria que emite Dios, porque le puede hacer daño.
se entiende el mismo principio. Ahora, lo interesante es que en el libro de Apocalipsis se habla de que las oraciones de los justos están en un incensario en manos de un ángel. Y eso no es gratuito. Esa comparación implica el hecho de que las oraciones de los creyentes en el contexto judio-cristiano del Nuevo Testamento implica que esas oraciones representan ese aroma que alimenta el cielo. O sea, tomando literal las palabras de que somos un olor grato a Dios. ¿Ok? Nosotros directamente los creyentes. Que también pasamos a hacer un sacrificio, porque de hecho en el libro Apocalipsis se ve cómo los siervos de Dios van muriendo y van ascendiendo poco a poco al cielo. ¿Y dónde están? Están debajo del altar. Entonces, sí se nota en toda la estructura del Apocalipsis que hay un templo y se está llevando a cabo una liturgia. Y esa liturgia tiene todos los elementos propios familiares del sacerdocio, aquí abajo, que se mantenía en los templos, ¿no? Volviendo Sí, a la discusión, claramente, adelante. sí, sí, que claramente, para agregar, cuando se habla de los 24 ancianos, está hablando claramente de los 24, en este caso, familias de levitas que existían y que servían en el templo. Es el mismo número y básicamente están haciendo la misma función. Ahí está la figura eh, bastante clara. Hay un punto interesante que me llamó la atención, pues que yo creo que lo va a tocar, en caso que no la menciono, de lo que leíste del tema de Danilo, eh, que él entregó o hizo o preparó una comida, ¿no es cierto? Y después de todo lo que, de su trabajo, en este caso la deidad le va a otorgar un hijo, pero Abraham hace exactamente lo mismo. Llegan estos tres emisarios, ¿no es cierto? Que pareciera que fuera Dios o emisar de Dios, el texto es ambiguo y no es claro, pero antes de toda la promesa, hacen una cena y Sí. comen, comparten, y luego ya Sara, escuchando detrás de la cortina, le dice, te voy a dar un hijo, y Sara se ríe. Entonces, básicamente es como el mismo trato que está, o la misma situación o similar de lo que está pasando con la historia que nos trajiste de Danilo. Correcto, correcto, correcto. Gracias. De hecho, ahorita vamos a tocar Génesis 18, ya vamos a llegar allá. Pero quiero leer rapidito las instrucciones de las composiciones canónicas hititas. Esto es la página 217 de la Biblia, del contexto de la escritura. Esta traducción que voy a leer es la de Gregory McMahon, instrucciones a los sacerdotes y los oficiales del templo. Tablilla 1.83. Dice así, ¿ok? Hay una parte de la paragrafía que se entiende, siempre van a decir esto, está dañada, no se puede traducir. Voy a ir un poquito más adelante. Dice así, adelante. Aquellos que van a preparar, aquellos que harán que el pan diario esté limpio, deja que ellos se laven y se acomoden, ¿okay? Se arreglen. Que deja que sus cabellos y las uñas de sus manos sean acomodadas, sean limpiadas, ¿no? Esto es bastante interesante porque, en efecto, si tú vas a estar sirviendo a una deidad, tú tienes que estar presentable para la deidad. Eso implica cabello, eso implica uñas, eso implica todo, incluyendo el tema de los pies, de tener los pies limpios, de no acceder a ese lugar sagrado sucio. Que de hecho es interesante porque cuando uno se va al contexto de que el concilio divino es un templo, por eso es que digo que todo esto está relacionado directamente con el concilio divino, no se acepta suciedad, lo que sucede con Zacarías en el capítulo 3. Está Zacarías enfrente de la liturgia del concilio, que en este caso el concilio está en la función de tribunal, pero está el ángel de Yahvé quien le ordena a los servidores, que no se entiende quiénes son, pero se infiere son otros seres celestiales, quítenle las ropas inmundas. Él no puede estar aquí así, hay que quitarlas. Y de hecho, cuando uno se va al Apocalipsis, también se habla en el mismo código. Los cristianos que están debajo del altar se reciben vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Significa no puedes mantenerte acá en suciedad, en pecado, en muerte. Tienes que estar presentable. ¿Por qué? Porque vas a estar formando parte de la liturgia del templo. Eso implica una serie de cosas. Y ya vamos a llegar a la sacerdotisa, que es la parte más interesante porque vamos al tercer segmento. Primer segmento, esto que estamos aquí redondeando, preparan el funcionamiento del templo, la comida, el servicio, la limpieza, el aroma, van muchas cosas y uno dice, ya va, todo eso no lo hace un sacerdote hoy en día, no, es muy distinto de lo que hace en este entonces, es bastante completa la función y por lo que se darán cuenta es muy importante. Pero ya llegaremos al punto 2, que es lo que estoy leyendo acá con rituales distintos. Voy acá, dice, deja que aquellos que profician el espíritu y el cuerpo de los dioses los preparen. ¿Ok?
Dice, aquellos que normalmente propician el espíritu y el cuerpo de los dioses los preparen. O sea, un tipo de sacerdotes dentro de los sacerdotes son los que siempre se van a encargar de preparar al dios. ¿Ok? Probablemente, podríamos decir de forma interpersonal, si a ti te tiene que vestir a alguien, tú vas a escoger a alguien con quien te sientes cómodo que te vista. Esa persona es la que se va a encargar. Si otra persona no lo hace bien, no es apto para encargarse de esa función. Ellos piensan que el estatus es literalmente el dios. Por lo tanto, requiere el servicio y atención que tiene una divinidad. Adelante. Sí, no, es que eso tiene, que los pasajes de la Torá, en este caso el Pentateuco, van saltando súper rápido, porque el Cohen o la familia arónica tienen que cambiarse de ropa constantemente. Y cuando viene el servicio de Yom Kippur, son los hijos de Aarón, o en este caso los descendientes de Aarón, esa familia, son los únicos que tienen que cambiarse ropa entre ellos, no puede venir otro levita, son ellos los que le cambian la ropa. Y esto lo podemos ver cuando Aarón, incluso cuando Aarón va a fallecer, lo desviste su propia familia. Y le pasan la nueva ropa al siguiente hijo, si no me equivoco, que no recuerdo mucho el nombre ahora, Eliezer, si no me equivoco, el que sigue, y le dan la Uh-huh. nueva ropa, pero siempre está el tema constante de la purificación antes de ser algo. Finalizando el día, se vuelven a purificar y se tienen que cambiar la ropa, los calzoncillos, toda la ropa interior y la ropa que va adelante. Y la ropa de Yom Kippur, que es una ropa sagrada, es solamente un día al año. Entonces, eh, el tema de la constante purificación y el cambio de ropa y estar aceptable y siempre limpio es una constante en los sacerdotes, al parecer, en el mundo antiguo, y esto haría un paralelismo derechamente con el mismo Qumran. Qumran tenían una obsesión con la purificación y tener mikveh en todos sus sectores para hacer constantemente eso, teniendo en cuenta que era una secta básicamente sacerdotal. Entonces, eso como que se mantuvo, y esa es la tónica de que todos los sacerdotes de la antigüedad tienen que mantenerse siempre con ropas constantemente cambiadas, limpias, y purificarse constantemente para servir a la divinidad de cuestión. Mira una cosa interesante ya que mencionas a los esenios, ¿no? Y que esto me parece bastante relevante. Los esenios tenían una serie de ritos muy particulares. Por ejemplo, me disculpan la expresión, no les gustaba evacuar sus necesidades dentro del área. Ellos tenían que irse lejos. ¿Eso a qué se debía? A que no querían que Yahvé pisara, pues, excremento, básicamente. No quieren que pise excremento. No hay que evacuar acá en el centro de la comunidad, fuera. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen también que asegurarse de que el Dios que camina en el templo, se entiende, no pise inmundicia. Y esto es una cosa bastante interesante porque justamente acá en las normas que tienen que seguir, las instrucciones de los sacerdotes y los oficiales del templo, dice, adelante, ningún cerdo ni perro podrá entrar a través de las puertas del palacio donde el pan es partido. Esto, manténlo, está en la mente del hombre está en la mente del hombre y en la mente de un Dios alguna cosa distinta respecto a esto. No. ¿En qué es concernido? No, la mente de uno es la misma. Cuando el sirviente se detiene delante de su maestro, él tiene que estar bañado. O sea, fíjese cómo habla de que ni siquiera los animales deben entrar al templo, porque, bueno, un animal puede darle por querer ahí evacuar en medio del templo. No, además que un animal puede venir sucio. Entonces, no, esta es la casa de un Dios, tiene que mantener la pureza y la integridad de una casa. Y aquí vamos con un detalle muy interesante cuando hablamos de los sacerdotes que no cumplen con este rito. Los sacerdotes que no cumplen con el rito, aquí me estoy adelantando a la columna que les dice, si de alguna manera alguno enoja la mente del Dios, no, el Dios no buscará venganza solamente por él solamente, mejor dicho, por él solamente, por el sacerdote. ¿No acaso buscará a su esposa, sus hijos, sus descendientes, su familia, hombre, mujer, sus sirvientes, sus objetos, sus ovejas y todo su granero? Él definitivamente destruirá todo. Así que ten mucho miedo de la palabra de un Dios por tu propia seguridad. O sea, aquí vemos cómo se le advierte a los sacerdotes que si no respetan el espacio sagrado del Dios, el Dios va a acabar con todo lo que ese sacerdote compete. Es decir, aquellos que dicen, uy, pero ya ve por qué es así, por qué va a hacer ese tipo de amenazas, qué Dios tan... Bueno, aquí tenemos otros dioses que piensan lo mismo. Mira, si tú vas hasta aquí, el Dios va a buscar venganza contra todo el grupo, todo el grupo. O sea, tienes que asegurarte de tener ese tipo de disciplina. Es bastante disciplinada la función de un sacerdote.
Bueno, el otro paralelismo es obviamente lo que está mencionando, Nadab y Abiú, cuando llegaron con algo que en este caso Dios Yahvé no pidió y fueron calcinados automáticamente y no dejó a Aarón hacer duelo. O sea, llamaron a otro sacerdote, tomen a Nadaviú y sáquenlos del campamento. O sea, es una situación bastante Insofar. extraña, bastante polémica de la situación y de lo que se tiene que hacer. Así que básicamente está calcado lo que estás mencionando. Y solo como punto para agregar de lo que mencionaste sobre el tema de las fecas y la evacuación. Recuerda que en el libro del Éxodo y el otro libro del viaje de los 40 años, la persona que tenía que hacer sus necesidades tenía que salir del campamento con una estaca, hacer un hoyo, taparlas, pero no dentro del campamento. ¿Por qué? Porque estaba la nube de Dios acompañando al campamento. No podía estar ahí, tenía que estar fuera. Entonces también se mantiene esa idea también de un lugar sagrado, un campamento sagrado. Siempre las cosas que se consideran como lo que se descompone tiene que estar siempre afuera y no adentro. Correcto, correcto. Pero fíjate una cosa muy interesante dentro de esa lógica. Algunos dirían, uy, pero qué ridiculez, ¿por qué? Si Dios está ahí arriba, pero es que entiende al templo como un hogar. Nadie, en su sano juicio, caga en el medio de su casa. Nadie. Ni nosotros, ni los dioses. ¿Sabes? Si los dioses piden que no, lo que está diciendo fuera del campamento es lógico. Lo que está diciendo, bueno, pero ve al baño. El baño no es aquí, el baño es afuera. ¿Me explico? Aquí tienes que respetar esto porque es mi familia. Entonces, esa es una cosa de lógica. En aquel entonces no hay baños. Y obviamente, si no hay un baño en medio del desierto que te estás moviendo, lo lógico es que tienes que ir a las montañas. Yo también, cuando yo iba para el campo y en la casa en la que estaba no hay baño, tengo que irme para el campo. O sea, es lógico. Entonces, no es una, ¿cómo se llama? No es un capricho de Dios. Tiene sentido lo que se está planteando acá. Volviendo un momento al tema de los rituales, porque ahora sí quiero ir al último punto que parece uno de los más interesantes. Bueno, aquí dice precisamente, dice, dispone también el pan fino, el recipiente cuscús. Me adelanto un poco, dice, atrae a la divinidad desde las montañas, desde los ríos, desde el mar, así como de los siete caminos, y dice, divinidad, de cualquier impureza ante la cual tú has huido, bien te hayas ido al cielo, bien te has ido a la montaña, bien te has ido al mar o te hayas ido a los siete caminos, ahora regresa desde el cielo, regresa desde las montañas, regresa desde los ríos, regresa desde el mar, regresa desde los siete caminos y regresa desde los siete senderos. Aquí es bastante interesante si te pones a pensar por un breve momento, saliéndonos del tema, la idea cosmológica que hay detrás de esta frase. Te está diciendo, los dioses habitan en lugares donde los humanos no habitan. Montañas, ríos, mar, cielo. ¿Okay? Y claro, el concepto de los siete caminos es cualquier camino que no incluya el total, está hablando de cualquier camino en el mundo. Entonces ahí la divinidad, porque quizá la divinidad le dio por correr, por caminar por ahí. Pero el detalle está en que ahí es bastante claro llamar al Dios desde los lugares donde generalmente se supone que habitan, montañas, cielos, ríos y mares. Que si te vas a la narrativa bíblica, generalmente son los lugares donde Yahvé siempre está. Yahvé está donde hay ríos, Edén, Yahvé está donde están las montañas, Oré, Yahvé está en el cielo, lógico. Y si no, por ejemplo, el Hijo del Hombre del libro de Cuarta de Esdras dice que vino del mar. Y obviamente se entiende el mar como una puerta, un acceso del cielo. Y bueno, muchos dioses mesopotámicos habitan en los mares. Enki, por ejemplo, está en el fondo del mar. Entonces, ya ahí uno se da cuenta de que evidentemente es una idea cosmogónica detrás de esto, pero que de alguna forma señala esta idea del regreso del Dios para que vuelva a habitar este sitio. Porque obviamente el templo es tu casa. Si en la casa hay algo malo, que en este caso podría ser una maldición, esto es bastante interesante porque tiene mucho que ver con esta idea de espantar espíritus inmundos, es bastante evidente que cuando el Dios se acerque, él está llegando a un territorio que tiene que sentir cómodo. Y es bastante interesante cuando uno se va a ese tipo de conceptos dentro de la narrativa bíblica de que los dioses no se, ¿cómo se llama esto? No se invaden territorios entre ellos. Por ejemplo, cuando el arca de la alianza es metida en el templo filisteo, donde cayó la estatua de Dagón, nadie volvió a tocar ese espacio, lo dice el texto, nadie volvió a caminar por allí. ¿Por qué? Porque se entiende que ese territorio es de Yahvé, ya que fue donde lo venció. Entonces, ahí queda esta idea clara de que no hay este tipo de usurpación. Por ejemplo, porque Yahvé habla en términos de celo cuando habla de la imagen del templo en Ezequiel. Ahí está la imagen del celo. Hace referencia a un ídolo. Pero, ¿por qué imagen del celo? Pues este es mi templo, ¿qué hace esta imagen aquí? Entonces ya tú te das cuenta en el lenguaje cómo percibe el templo un Dios. Lo percibe como su casa, su casa. Por lo tanto, allí, al momento de él habitar ese lugar, no debe haber otro Dios allí. Porque es como considerar que está habitada por otra persona. Una invasión. Palabras más, palabras menos. Que te invadieron la casa.
¿Ok? No sé si quieres comentar algo antes. Yo sigo leyendo aquí rápido. No, no, sigue adelante. Ok, quiero, bueno, creo yo, aquí puedo, antes de seguir en esta línea, que ya he tocado dos puntos del sacerdocio, el tema de la atención y el funcionamiento del templo, la alimentación, la atención litúrgica del templo. Aquí, de hecho, quiero hacer un paréntesis, ya que mencionaste gente, y me parece muy relevante de la discusión que maneja la doctora Sabina. Ella dice que en la narrativa del ciclo de Abraham, es decir, la vida de Abraham, Sara consecuentemente o constantemente solapa a su esposo en términos de importancia, es decir, en la narrativa. Ocasionalmente Sara parece ser la protagonista. De hecho, muchas veces Abraham tiene motivos o toma decisiones en base a lo que ocurre con Sara. Por ejemplo, cuando él le dice a Abimelech, ella es mi hermana, lo hace por causa de ella, no por él. No está diciendo, bueno, yo, porque yo llegué aquí. No, no, no. Me la pueden tomar y a mí me va a matar. Y dice, ¿por qué Abraham tendría esa preocupación? Porque era una mujer hermosa. Bueno, una de las cosas que explica la doctora Sabina que me parece muy interesante es, ok, Sara es una mujer hermosa, es cierto, pero ¿por qué el rey cuando se da cuenta que lo engañaste te da regalos? ¿Qué tiene que ver? ¿O por qué cae una plaga por tomar a tu esposo? Tú ves todos esos elementos y empezamos a entrar en el segundo punto, que es los rituales mágicos de los sacerdotes, el poder que tiene un sacerdote en base a su función como sacerdote. Resulta que los que ejecutaban las ceremonias y los rituales mágicos en los hititas, los egipcios, eran los sacerdotes. Los magos muchas veces de un faraón o los magos del templo de Nabucodonosor, los sabios, muchas veces eran los que ejercían el rol del sacerdote en el templo. De hecho, si volvemos al ejemplo que di al principio de la película Troya, las profecías respecto a la victoria las da el sumo sacerdote. Muchas veces. Él era el que decía, bueno, esto va a ocurrir acá. ¿Qué tiene que ver eso? Ok, una cuestión de lógica. Tú vives en el templo de Dios, alimentas al Dios, vistes al Dios, y ya vamos a llegar al tercer punto de qué otras cosas el Dios tiene. No vas a tener tú la comunicación lo suficientemente directa con el Dios como para saber sus intenciones. Y no solo eso, para que incluso una parte de la divinidad te alcance. Lo que pasa con Moisés, por ejemplo. Moisés, cuando sube al templo de Yahvé, se entiende, en el Sinaí, ¿qué sucede con Moisés? Poco a poco le va alcanzando la divinidad. Poco a poco Moisés va como transmutándose. Y cuando él desciende, desciende con este brillo, ¿no? Que otras versiones dice con unos cuernos. Se entiende por el tema de los cuernos que él va poco a poco convirtiéndose en una divinidad. De hecho, a partir de esta idea, el judaísmo al segundo templo convertiría desarrollaría este perfil de que Moisés fue convertido en una deidad al final. No me voy a meter en esa discusión, pero es interesante el hecho de que tener tanta cercanía con la divinidad pareciera generarte algún tipo de poder. Esto también sucede con los profetas que han estado delante del concilio divino, porque, por ejemplo, el don de profetizar es el don de tú ser el portavoz de la divinidad. Y, por ejemplo, en el caso de Elías, Elías tenía poderes. ¿Por qué tenía poderes? Bueno, por ser el portavoz de la divinidad. ¿Un sacerdote puede ser profeta? Sí. ¿Un profeta puede ser sacerdote? Bueno, se entiende que son bastante intercambiables las dos funciones. La diferencia es que el sacerdote se queda en el templo, el profeta sale del templo. El profeta va hacia afuera y anuncia. Pero siempre hay una cercanía entre el que da el oráculo y el que tiene la comunicación directa con la divinidad. Y en este caso me quiero ir a Sara puntualmente. Sara se comunica directamente con Yahvé. Cuando Yahvé va y come con los ángeles, ¿no? Que está ahí con Abraham, que ahí ella es la que prepara la comida, ella. Y se entiende que hay una liturgia ahí, claramente la hay. De hecho, es interesante que muchos rabinos y muchos judíos de posteriores, por ejemplo, si ustedes leen el Talmud de Pseudo Jonatán, van a decir que Abraham de hecho estaba adolorido por causa de la circuncisión en frente del tabernáculo, que el tabernáculo, no había un tabernáculo en ese momento. Pero se entiende que para esa mentalidad, Abraham tiene de alguna manera el rol de un sacerdote. ¿Por qué tiene el rol de un sacerdote? Por Génesis 15, a quien obviamente los judíos identificarían como un ritual, y por el Génesis 22, donde él va a sacrificar a Isaac. ¿Por qué esos dos pasajes son relevantes? Aparte de que son polémicos, los dos infieren la función de un sacerdote, es el sacrificio y el ritual. Dime. Sí, también llama a Abraham mi profeta. Entonces, te dice que es un profeta, le dice el rey, Abimelech, si no me equivoco, él es un profeta, por eso tienes que
tienen que entregarle a su mujer. O sea, ya le están también otra función de lo que acabas de mencionar. Y lo segundo de Sara, que el Yahvé le dice a Abraham, tienes que escuchar a tu mujer Sara. Le da otra importancia también sobre ese tema. Sí, bueno, fíjate una cosa respecto a escucha a tu mujer Sara. Repito, la doctora Sabina se da cuenta de esta importancia que tiene Sara en la narrativa de Abraham. Bueno, y obviamente aquí no hay que perder mucho el tiempo, pero podríamos decir el perfil de Sara. Sara, su nombre es un nombre muy de la realeza, o se llama ella de la realeza, ¿qué tiene que ver? Y muchas de las decisiones que toma Sara, si las comparamos con la función de las sacerdotisas en Mesopotamia, en Egipto, tienen sentido. Sara está ejerciendo el rol de una sacerdotisa constantemente. De hecho, si es una sacerdotisa, ya vamos a llegar al último punto, el no tener hijos es un mal augurio para una sacerdotisa. De ahí esa necesidad de conseguir tener el hijo. Y por eso es que ella recurre a una ley que podemos encontrar en el Código de Hammurabi para que quede embarazada su sierva, que es Agar. O sea, ella no está tomando libertades, pasarle por encima a Dios, como dicen los cristianos. No, ella no está haciendo eso, está haciendo lo que legalmente es opcional para precisamente hacer cumplir la voluntad de la divinidad. Dice, esta divinidad prometió un hijo, tiene que salir de algún lado del hijo. Entonces, bueno, vamos a ver una forma de obtenerlo. Ahora, el detalle acá con Sara puntualmente es esta comunicación directa que tiene con Yahvé. En medio de alimentar a Dios y a los ángeles en Génesis 18, Yahvé habla directamente con ella. En ese texto es claro que es con ella. Le dice, te has reído. En ese texto no dice que es a través de Abraham que se está comunicando. Yahvé habla con ella de forma directa. Y tú dices, vaya, qué interesante, porque es la importancia que tendría que tener Sara dentro de este esquema, porque ella es una sacerdotisa. Puede tener ese nivel de comunicación con la deidad directamente. Y en este sentido, la deidad le dice, y de hecho más adelante dice, se acordó Yahvé de Sara e hizo con Sara como había prometido, y Sara quedó embarazada. Entonces, ya se da a entender en el texto esta comunicación directa que tiene la divinidad con Sara en vista de la investidura que ella tiene como sacerdotisa. ¿Me explico? Eso en el caso de Génesis 18 me parece bastante relevante. Ahora sí, podemos brincar al otro caso, el caso de Tamar. El caso de Tamar, y aquí quiero leer otro texto. Un segundo para cerrar este libro. No sé si puedes buscar el caso de Tamar, Andrés, y lo leemos rapidito. Rapidito solamente la última parte, que es, si puedes leer desde el hebreo la palabra que se utiliza con ella cuando dice que era prostituta. Bueno, mientras busco, a los amigos que estén viendo esto después en la grabación, la transmisión, no olviden dejar el like, comentar y compartir, que eso es bastante importante para que esta transmisión llegue a la mayor cantidad de personas posible y YouTube, obviamente, sea amable con el algoritmo del canal. Así que, amigos, no olviden dejar el like, suscribirse y comentar sobre el tema que estamos viendo el día de hoy con Joshua, sobre el sacerdocio. Déjame ver dónde fue, llega la remera. Acá, cubrí eso. Dice, creo que en el 14. Dice, entonces quitó ella sobre sí los vestidos de su viudez y cubrióse con un velo, ya rebosóse y se puso a las puertas de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que se había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Es que estoy viendo una versión muy antigua, parece. Y vio la Judá y tuvo la por ramera porque ella había cubierto su rostro. Habla de cubrir, ¿te estás refiriendo a ese pasaje? Sí, la Judá la tuvo por ramera, pero ¿qué palabra es la que pone ahí cuando se vistió? ¿Qué palabra es la que sale en hebreo? ¿Te refieres por ramera? Sí, bueno, que lo traducen ramera, lamentablemente, pero bueno. Y dice acá, entonces ella quitó sus ropas de viuda, se cubrió con el velo, y se envolvió bien, se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino a Timnat, porque veía que se le había crecido y ella aún no había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, porque pensó que era ramera, pues había cubierto el rostro. La palabra ramera. Eh, bueno, acá aparece lesoná. Lesoná es ramera, que viene de soná, que es prostituta. Le suena. Ok. Sí. Bueno, aquí obviamente estoy leyendo desde los dioses de mar. Rituales de mar. Ah, aquí está. La instalación de la gran sacerdotisa del dios de la tormenta. La traducción es la de Daniel Fleming. Estos son rituales de Emar, ¿no? Dice así. A la cabeza, ¿no? La tableta de los ritos de la gran sacerdotisa del dios de la tormenta de Emar. Día de la selección.
Cuando los hijos de Emar levanten a la gran sacerdotisa del dios de la tormenta, los hijos de Emar tomarán lotes del templo de Ninurta y los traerán delante del dios de la tormenta. La hija de cualquiera de los hijos de Emar será designada. En el mismo día ella tomará aceite fragante del palacio y de Ninkur, del templo de Ninkur, del palacio, sobre su cabeza. Ella ofrecerá delante del dios de la tormenta una oveja, un cuarto de jarra y una vasija de vino. Bueno, aquí habla obviamente del adivino que le hará poner a ella plata y demás. Hay una serie de días. Está el día 2, el día del afeitado. El afeitado de la gran sacerdotisa caerá en el siguiente día. Un becerro y 6 ovejas procederán al templo del dios de la tormenta para el sacrificio de la gran sacerdotisa. Ahora, aquí necesito llegar a una parte que me interesa bastante, donde dice, a ver, el día final, te quiero salir acá, dice, el día final, ellos se levantarán de Nirkur y le enviarán al rojo de Nirkur, ¿cómo se llama? A la wool del cordero. Ay, se me olvidó el nombre de la tela del cordero. Cuando trasquilan a una oveja le sacan ¿cómo se llama? Cuando trasquilan a una oveja le sacan fue la palabra. ¿La Lara? La lana del cordero, la lana roja del cordero será enviada a Ninkur para traer de vuelta al templo de ella con pan y con cerveza. Cuando la gran sacerdotisa deje a su familia, la casa de su familia, y cubra su cabeza como una novia, y además ella con una novia que ha de dejar la casa de su padre. Entonces 2 siervas la tomarán como una novia, y justo antes del atardecer un becerro y 7 ovejas, 3 corderos con una antorcha, y ella procederá delante de ella y irán detrás de ella, ¿no? Aquí hay otros elementos que es muy largo el rito, pero me llama mucho la atención que dice que se tapará el rostro como una novia. Claro, cuando tú lees desde la literatura bíblica te llama la atención porque dices, oye, pero quien se tapó el rostro también lo hizo Rebeca. Ella se tapó el rostro cuando se presentó delante de Isaac. Y cuando te vas al caso de Tamar, dice que ella se cubrió como una prostituta. La pregunta es, ¿una prostituta realmente? No, una sacerdotisa. A eso es lo que se refiere la prostitución sagrada. Esa es la tercera función de los sacerdotes, particularmente masculinos y femeninos. Algunos dirán, no, femeninos nada más. No, masculinos también. Si tú lees la epopeya de Gilgamesh, dice que Gilgamesh es el hijo de una diosa y un sacerdote. ¿Ok? Entonces es evidente que la tercera función de los sacerdotes es mantener relaciones íntimas con la divinidad. ¿Por qué? Porque a cierto punto, específicamente en el caso de los grandes, del gran sacerdote, la relación tan directa con la divinidad incluso puede inferir una serie de utilidades de la divinidad en caso de querer tener una procreación. Se entiende en el mundo antiguo, por ejemplo, el caso de los dioses griegos, que los dioses de vez en cuando querían tener un hijo, por algún motivo. Otras veces podía ser incluso un motivo profético. Por ejemplo, se decía que Alejandro Magno era hijo de Zeus y que había embarazado a su mujer a través de una serpiente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esta necesidad a qué se debe? A una necesidad básica de que evidentemente la sacerdotisa, y esto tiene que ver con los rituales de fertilidad del antiguo cercano oriente, a eso se les llama los eros gamos, ¿ok? El matrimonio sagrado, los hieros gamos, así como se le llama en latín, perdón, sí, en latín o griego, hace referencia a el matrimonio sagrado que tiene el gran sacerdote con la gran sacerdotisa, que representan a la divinidad en muchos casos estamos hablando del acto, ellos dentro del templo mantienen relaciones y ellos representan a los dioses manteniendo relaciones en el cielo, la pareja divina, ¿no? Perfecto, pero hay veces en donde es literal. Por ejemplo, leyendo los poemas, nuevamente los mitos de Ugarit, nos podemos ir al mito de los dioses hermosos y apuestos, donde dice, y es una pesadilla manejar esta cosa aquí en la computadora, así que lo voy a leer directamente acá en el
Lo voy a leer directamente acá en el libro del doctor Gregorio del Olmo, ¿no? Es más fácil. Es la página 400, algo. Un segundo, 400, 417. Ok, voy al principio dice así. Texto y versión. Esta es la KTU 1.23 de las tablillas. Dice así: voy a invocar a los dioses apuestos, cantar a los dioses apuestos y hermosos, que moran entre las dunas. Gloria sea dada a los excelsos que habitan en el desierto de dunas. Vamos un poquito más hacia adelante. Rito procesional. ¿Ok? Invocación. Mito, rito de fertilidad. Perdón, tengo que irme mucho más adelante. Estamos hablando que acá estoy en la línea 30. Dice así: se dirigió Ilu, el dios El, a la orilla del mar y marchó a la orilla del océano. Tomó Ilu a sus dos consagradas. Fíjate que lo traducen aquí consagradas. Las mujeres, se entiende, son las sacerdotisas. A dos consagradas al frente de la caldera sacrificial. Mira, una se agachaba, la otra se alzaba. Mira, una gritaba padre, padre, la otra madre, madre. Se alargó el miembro de Ilu como el mar, el miembro de Ilú como la marea, era largo el miembro de Ilú como el mar, el miembro de Ilú como la marea. Tomó Ilú a sus dos consagradas y dos consagradas al frente de la caldera sacrificial las tomó y estableció en su casa. Bien, si sigo, es bastante erótico el poema, así que creo yo que esta parte es suficiente. Pero se entiende la idea de que Ilú está teniendo relación, es bastante evidente por el lenguaje, con dos mujeres que le pertenecen. Se entiende, dos de sus sacerdotisas, es el matrimonio sagrado. No es la pareja divina, como algunos dirían, oh, pero es que la esposa de Ilú es Ataru. Sí, ella es Atirato, pues. Ella es la esposa de Ilú, cierto, pero en este caso no es que él está manteniendo relaciones a través de los sacerdotes, es directamente con las sacerdotisas. Él está tomándolas a la orilla del mar y las embaraza de los dioses apuestos y hermosos, que son dos, Shahar y Shalim, y les quedan embarazadas las dos de dos dioses, el del amanecer y el del atardecer. El detalle acá, cuando uno se enfoca en este particular, si lo comparas con la epopeya de Gilgamesh, era natural que ocasionalmente los dioses bajaran a tener relaciones con sus sacerdotes y por lo tanto el sacerdote le debía ese tipo de pertenencia a la divinidad. Un caso muy particular que está en discusión, no estoy diciendo que necesariamente sigo esta interpretación, pero sí se entiende bastante, es el caso de Sansón. Manoa y su esposa, se dice que su esposa está en el campo, y yo sé que hay algunos que interpretan esto de esta manera, dice que ella quedó embarazada del mensajero, ¿no? El mensajero de Dios que se le apareció en el campo. Hay una interpretación que sigue esa línea. Okay, la pregunta interesante es, ¿cómo se le llama Sansón? Sansón viene del hebreo Shinson, que significa pequeño sol. ¿Dónde están ellos según el texto? Cerca de Bet Shemesh. Bet Shemesh, que es el templo al dios Shemesh, Shemesh es el dios sol, y en este caso Sansón sería de alguna manera embarazada, podría ser en una versión antigua del mito, embarazada del dios sol en realidad, que es el escogido. En la casa del dios Sol, porque tratan de Bet Shemesh, la casa de Shemesh. Exacto, que se entiende es el templo. O sea, se entiende porque Bet es la referencia, Bet muchas veces en el hebreo hace referencia literalmente al templo de los dioses. Es decir, el templo del dios Sol. Y al niño le vamos a poner el nombre pequeño Sol, se infiere en algunas líneas interpretativas que el hijo es el hijo del dios Sol. Hay otras líneas que dicen que no, que en realidad es un consagrado, que ella quedó embarazada por un milagro, que igual, la otra perspectiva, Yahvé es un dios de la fertilidad y obviamente a lo largo de la narrativa bíblica, Yahvé está interesado en que sus escogidos, por ejemplo en este caso Sansón, que es un nazareo, proceda de un rito de fertilidad, obviamente. Y aquí se entiende nuevamente que él por el voto de Nazareo, el voto de Nazareo no lo cumple solamente Sansón, lo cumple su mamá, embarazada de él. Entonces ahí vamos al punto de que esta consagración, pues se entiende que es una consagración en la que tú tienes que limitarte a ciertas cosas, implica que lo mismo sucede con la mamá de Juan el Bautista y con Juan el Bautista. Los niños que le pertenecen a Dios tienen que seguir una serie de requisitos propios de purificación que implican evidentemente el origen sobrenatural de ellos. Sí, pero eso es muy común, tocando el mismo tema de Yehudá, Judá y Tamar. eh, Todo lo que hace Tamar, básicamente después Judá dice, ok, esta mujer ha sido mucho más justa, hizo la ley del levirato, ella fue justa frente, en este caso a Dios, y yo me equivoqué. Entonces ya en este caso, lo que hizo Tamar está justificado según el texto, y no tiene que quemarla porque se lo están mostrando en la cara,
tenemos el caso de Hannah con Samuel, que básicamente Hannah está llorando y todo porque no puede tener un hijo y se lo consagra a Dios, y Samuel va a vivir en el templo con los sacerdotes, con lo que hablaste en un principio de la morada dentro del templo. Y va a vivir ahí y va a ser una persona sumamente importante dentro de toda la historia de Israel, con el rey David, Samuel, rey David, rey Saúl y todo lo demás, el caso de Sansón, y aunque suene un poco fuerte, pero mi amigo cristiano pasa también con Jesús y María, que también es un caso que, que sigue un arquetipo que se va dando dentro de la cultura antigua y dentro de la misma Biblia en ciertos casos. Sí, sí, claro, claro, no, y estoy totalmente de acuerdo de que hay que prestarle particular atención al tema de que aquí se nota cómo culturalmente el rol del sacerdote es muy importante. Es básicamente el rol pináculo que conecta la función de aquel que tiene la relación más directa con la deidad. Nos dimos cuenta aquí en los tres elementos. El sacerdote es la pareja de la deidad, básicamente, o por lo menos, al menos es entre pareja y siervo. El sacerdote es quien alimenta, sirve y mantiene el funcionamiento del templo, y el sacerdote es aquel a quien se le prestan requisitos, perdón, a quien se le prestan, no, a quien se le cede poder de la divinidad para ciertos elementos puntuales. Aquí vamos a un punto muy, muy interesante, que es algo que el segundo templo desarrollaría bastante, bastante, y aquí podemos irnos un poco desde el espectro levita, porque aquí nos dimos cuenta con todos los ejemplos que tú diste, cómo claramente en la narrativa bíblica están conectadas las ideas, no se separan una de la otra. Es decir, no hay un caso, ni incluso dentro del sacerdocio levítico, se intuye la idea de que el sacerdocio levítico de hecho procede sobrenaturalmente del sacerdocio celestial. Entonces me dirán, ¿de qué manera? Esta idea la desarrolla, por ejemplo, el testamento de Leví en la literatura del Segundo Templo. El testamento de Leví dirá que de hecho Leví es llevado al concilio divino donde son ángeles los que le dan el sacerdocio. Le dicen, mira, tú te vas a vestir como sacerdote y ahora en adelante tu sacerdocio representará el sacerdocio de Yahvé, que tiene una procedencia sobrenatural. Está bastante interesante. Cuando nos vamos a la narrativa del Segundo Templo, y particularmente al Nuevo Testamento y posterior literatura rabínica, nos encontraríamos con por lo menos tres figuras. No meto a Miguel aquí porque me parece que Miguel realmente no encaja tanto en el perfil, en este sentido. Pero sí me voy con tres figuras muy notorias. Una en el cristianismo, otra en medio y la otra en el judaísmo. Jesús en el cristianismo, claramente. Jesús es el sumo sacerdote de Dios y por lo tanto está delante de la liturgia todo el tiempo. De hecho, Él es parte de la liturgia tan directo que Él es el sacrificio de la liturgia, el cordero que ve en pie Juan en el templo. Obviamente Jesús es santo, Jesús es el que ejerce la liturgia y a veces es el cordero de la liturgia. El hecho de que Él lo vea degollado, porque Juan lo ve degollado, lo ve ensangrentado, representa el hecho de que ya no hay más sacrificio porque Él es el sacrificio perfecto. Está ahí y está vivo. Perfecto. Luego, obviamente, entendemos el hecho de que el sumo sacerdocio de Jesús se extrapola a él recibir todos los poderes de la divinidad de su Padre que él transmite a la iglesia, porque ahí los cristianos somos ese reino de reyes y sacerdotes, como lo explica Apocalipsis, y por lo tanto los cristianos tenemos ciertos poderes. Por ejemplo, los dos testigos de Apocalipsis, quienes grandes eruditos han estudiado, el doctor Bale, por ejemplo, ahí en el comentario de Apocalipsis, y David Aun coinciden en que los dos testigos de Apocalipsis representan en parte a la iglesia y que esos poderes que ellos manifiestan es porque son los sacerdotes profetas, o sea, slash profetas, que están afuera del templo. Porque lo dice, en el atrio del templo. Ellos no están adentro, están afuera. El resto de la ciudad ha sido pisoteada por los gentiles, ellos están afuera y dice que tienen poderes. Ok, tenemos esa idea aquí con el cristianismo, Jesús como su sumo sacerdote. En medio tenemos el famoso texto eslavo del Apocalipsis de Abraham. En el Apocalipsis de Abraham encontramos una relectura de Génesis 15, donde en Génesis 15 hay este rito hitita de vasallaje que tiene, o sea, hay un pacto de vasallaje y un rito hitita que procede Abraham con Dios, que es picar a los animales por la mitad. Eso es un rito, eso lo hablaremos en otro momento. Se supone que los sacerdotes ejercen ese rito en el antiguo cercano oriente, y el Apocalipsis de Abraham reinterpreta ese pasaje de Génesis 15, pero esta vez todas las indicaciones de los animales y todo se lo da un ángel a Abraham. Lo interesante es este ángel. Tú ves al ángel y dices, qué ángel tan extraño. Yo voy a hablar de este ángel en el módulo 3 del Concilio Divino, que va a empezar ahorita el 10 de marzo. Este ángel se llama Yahoel. Yahoel, por el nombre, ya te vas dando cuenta que es una relectura del ángel de Yahvé.
pues ya es Yahweh, el nombre del ángel te lo dice, Yahvé es Dios, y el ángel tiene las características de Dios, cabello blanco, una estaca de oro en su mano derecha, tiene muchos símiles con los ángeles de la presencia que encontramos en la literatura de jubileos. A veces pareciera que fuera Miguel, pero no se distinguen porque el mismo relato lo coloca distinto. Esto es interesante porque Miguel absorbe muchas características de Dios, pero no absorbe la sacerdotal como tal. Esa la absorbe más directamente Yahweh. Particularmente Yahweh es quien procede el rito acá en el Apocalipsis de Abraham y finalmente el que mete a Abraham en el tercer, en el 7, 8 cielos, en el Apocalipsis de Abraham, lo lleva al concilio divino y le muestra la liturgia y además le muestra el mundo, le muestra el principio de la humanidad y el final de la humanidad. Es un apocalipsis, ¿no? Tiene ese proceso escatológico. Perfecto. Ahí es él. Llama mucho la atención porque cuando tú ves las características de este ángel coinciden con algunos ángeles muy descriptivos en el libro de Apocalipsis. Ahora, la respuesta del judaísmo de la época rabínica sería Metatrón. Ahí tenemos los tres. Jesús en el punto de vista cristiano, Yahweh un poco en el medio, porque él sería un desarrollo entre el segundo templo y un poquito entrando el cristianismo. Y luego tenemos la figura que la compara, por ejemplo, el doctor Andrew Orloff en su libro Yahweh y Metatrón, donde él compara los dos roles de los dos seres y ve cómo son uno posiblemente una evolución del otro o quizá dos contrapesos. Porque evidentemente el judaísmo rabínico sigue pensando que hay un sacerdote cósmico, pero evidentemente ellos lo ven en este ángel tan prominente que es Metatrón. ¿Qué sucede con Metatron cuando uno estudia, por ejemplo, tercera de Enoch? Metatron ya es como el extremo de todos los ritos sacerdotales llevados al extremo. Estamos hablando de que Metatron se comunica directamente con Dios, de hecho tiene la, 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 la función del segundo poder en el cielo. Por otro lado, tenemos el caso de que Metatron manifiesta una serie de funciones muy particulares dentro del templo cósmico, como por ejemplo el hecho de que él es el que transporta a Enoch, perdón, el que transporta a Kiva, si mal no recuerdo, a través de todos los palacios. Y además de eso, Metatron es con quien se comunica y el que presenta todas las funciones de toda la liturgia que lo rodea a él dentro del templo cósmico. Entonces ya vemos cómo el rol del sacerdocio quizá no es el mismo del sacerdote humano, porque aquí hay una parte interesante. En la narrativa bíblica, a diferencia del segundo templo y posteriormente la literatura rabínica y cristiana, el sacerdocio es humano. En la narrativa bíblica el sacerdocio es humano. Es decir, la idea que tú ves a lo largo de la Biblia no necesariamente infiere que la idea de que los seres celestiales son sacerdotes es tan directa. Sí los hay, por ejemplo en Mesopotamia los hay otros casos donde son consejeros del rey, se infiere, por cierto, en ciertas líneas teológicas, por ejemplo en el seminario donde yo estudio se enseña mucho eso, de que Adán tenía el rol de un sacerdote en Edén, y se entiende porque Edén es un templo, lo cual infiere la idea de que tanto Adán como otros seres celestiales, por ejemplo Ezequiel 28 describe el mismo concepto, de que este rey que está allí en el concilio divino está ejerciendo el rol de un sacerdote, dice que él profanó sus santuarios. ¿Cómo no es santuario? Si no es porque es un sacerdote dentro de el Edén, a quien describen estos términos. Entonces, sí se infiere la idea de la procedencia sobrenatural del sacerdocio a algo que ejercerían los humanos, pero es muy probable que, sobre todo en la narrativa bíblica, en principio fuese una función exclusivamente relacionada a los humanos y, por supuesto, a las parejas de los dioses, porque aquí es donde entramos en un concepto muy interesante. Si el sacerdote es el siervo de la divinidad, es la pareja íntima de la divinidad y al mismo tiempo es el portavoz del templo, por lo menos del templo hacia afuera, no de hacia afuera, hacia los extremos, que es el caso del profeta, sino del templo hacia afuera. Entonces, el sacerdocio se puede entender como aquella función que se identifica directamente con la de, ¿cómo se llama? Con la de la pareja pseudodivina de la divinidad. O sea, en cualquier sentido se puede entender en esos términos, porque de alguna manera en el antiguo cercano oriente se entendía que el sacerdote era tan importante porque él tenía contacto directo con los dioses, no, no siendo así el profeta siempre. Bueno, es interesante todas las cosas que nos has traído y todos los paralelismos que podemos encontrar, obviamente, en toda la historia bíblica, en todos los relatos bíblicos, con el sacerdocio del lejano cercano oriente, que en realidad te hace entender mucho más
por qué se hacían ciertos tipos de sacrificios, formas de sacrificio y la función de este olor grato a Dios, ¿no es cierto? Y tener un animal perfecto y no y sin mancha y todo limpio, defecar afuera, ¿no es cierto? El levirato está todo dentro del ámbito del sacerdocio o un servicio, ¿no es cierto?, hacia una divinidad que el cristianismo lo va a desarrollar de una manera particular, al igual que el judaísmo rabínico lo va a ir desarrollando de una manera particular, y la época del segundo templo también lo va a ir desarrollando. Joshua, quiero dejar esto hasta acá para no alargar tanto el video del día de hoy. Es un tema eh, largo, es un tema interesante de muchos puntos. No sé si quiere agregar algo más para finalizar. Y si quieres promocionar algo, también indicarlo y para dejarlo ya abierto y finalizar la transmisión del día de hoy. Claro que sí, gracias Andrés, gracias por el tiempo, gracias también por permitirme hablar de este tema que a mí me encontró demasiado interesante. Sobre todo para los que se preguntan, dirá, profesor, pero ¿por qué se tuvo que meter tan de lleno en este punto? Porque como yo estoy enseñando, voy a enseñar en mi diplomado del Concilio Divino lo que es la burocracia divina, cómo está repartidas las funciones, estructuras y jurisdicción del Concilio Divino, es muy importante entender la función del sacerdote, porque ahí es donde uno empieza a entender, ok, la burocracia divina también existe dentro del templo y del templo hacia afuera. Porque claro, cuando hablamos del concilio divino, la gente siempre piensa que el concilio divino es algo del cielo. Sí, es algo que procede del cielo, efectivamente, pero existe una cosmología dentro del concilio divino, de que está del cielo hacia arriba, la función del templo cósmico y Dios y los dioses, del cielo hacia abajo, la jurisdicción de los dioses de las naciones, los dioses tribales, ajá. Luego está el templo, que se entiende la conexión entre el cielo y la tierra. Y por supuesto, del templo hacia afuera, tenemos el tercer lugar, que es el inframundo, que es debajo de la tierra, ¿no? Donde están otros dioses, otros seres. Lo interesante de estos tres elementos es que el sacerdote es el que está justo en el medio, porque el sacerdote está en el templo, que es precisamente el que tiene contacto directo con la casa de los dioses, con la intimidad de los dioses y por supuesto con los poderes de los dioses, porque el sacerdote, nuevamente, por ejemplo, algo que no mencioné con mucho detalle, pero que están los rituales hititas, los sacerdotes podían tener poderes que alterarían todo. Todo es todo. Estamos hablando de el Dios ha dicho que esto no se va a hacer, yo derramo esto aquí y quien lo toca muere irremediablemente. Y todos los elementos que circulan alrededor de la idea de que en efecto el sacerdote tiene una capacidad sobrenatural que no tiene cualquiera en la nación. Es muy importante el rol. Listo, perfecto. Amigos, vuelvo y repito, no olviden dejar el like, comentar, suscribirse que nos ha suscrito, active la campanita, que todo eso es gratuito, y seguir a profesor Joshua en la página de Escuela de Alejandría con la Semana de la Mujer, si no que La mencionaste bien. Semana de la Mujer en el contexto bíblico que empieza este martes 4 de marzo. No sé cuándo vas a subir este video, pero empieza y va a ser toda la semana, no se lo pierdan. No vamos a participar los profesores en esta semana como expositores, solo como moderadores. Vamos a tener una lista enorme de hermanas cristianas eruditas hablando de distintos temas de la mujer en la Biblia, así que no se lo pierdan, siéntanse bienvenidos. Perfecto. Así que eso, amigos, gracias por haber pasado esta nueva transmisión y nos estaremos viendo en un nuevo podcast, en un futuro podcast acá en la Torah en el Jardín. Que esté todo muy bien, que Hashem lo bendiga. Gracias, Joshua. Gracias por estar acá y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Shalom, shalom, que estén todos muy bien. Amén. Shalom. Gracias, Andrés. Cuídate.